Ya sabéis que siempre estoy del lado del automóvil, que soy positivo y procuro defender a su industria. Pero es que hay veces que las marcas las lían parda. Hemos hablado de coches peligrosos, de coches que fueron una ruina, pero hoy toca hablar de escándalos, porque las marcas de coches, ya te lo digo yo, no son precisamente unas santas. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La verdad es que llevaba tiempo detrás de hacer este vídeo. Me daba reparos porque ya sabéis que yo siempre estoy a favor del automóvil. Pero claro, es que estar a favor del automóvil no es comulgar con ruedas de molino, como dice esa frase. Y es que simplemente hay escándalos que han hecho mucho daño a la imagen de la industria del automóvil y yo creo que al mismo automóvil. Como decía una amiga mía, quien la hace, la paga. Bueno, pues vamos a hablar de esos escándalos, aunque hablemos de marcas que, bueno, evidentemente siguen existiendo. Quien la hace, la paga. A ver, además es que me lo habéis pedido varios de vosotros. Ojo, no voy a hablar voluntariamente de un tema que me habéis pedido, que es del colaboracionismo de algunas marcas con el régimen nazi e incluso el uso de esclavos. ¿Por qué no lo voy a decir? Porque yo creo que eso merece un vídeo aparte en el que ya estamos trabajando. Y también en otro vídeo de espionajes industriales, porque somos expertos espías. Y alguno me ha espiado que alguno de vosotros aún no estáis suscritos, pero bueno, ¿pero a qué esperáis? Mirad, es una forma sencilla, gratis y muy fácil de ayudarnos. Os suscribís y gracias a eso os van a llegar notificaciones de los vídeos que aparecen 3 a la semana, martes, jueves y domingo. Y si eres miembro, que son 0,99 euros al mes, lo más barato posible, además un vídeo extra cada 2 semanas. Por favor, suscribíos. A ver, por suerte o por desgracia, escándalos había muchos. Y para hacer este vídeo con 10 he tenido que descartar unos cuantos, os lo aseguro. He elegido los 10 que me parecen más interesantes, más curiosos, y los hemos ordenado, como siempre, por orden... No, por orden alfabético, he puesto en el guión por orden alfabético, pero es mentira. Por orden cronológico. Ford Pinto, por $11. Pongámonos en antecedentes. El Ford Pinto. Bueno, muchos de vosotros, sobre todo los que estáis en el continente americano, lo conoceréis. Para los europeos es como un Ford Fiesta, pues a la americana. Es un coche bonito, es un coche práctico y asequible. Bueno, hasta aquí bien. Lo malo es que en caso de choques sobre todo de alcance, pues hizo unas pruebas esta asociación americana que se llama NHTSA, vamos, para entendernos, como la Euro NCAP europea, y resulta que estos coches tenían la mala costumbre, en este caso de accidentes, incendiarse. Y tú pensarás, claro, menudo escándalo, ¿ese fue el escándalo? Pues no, porque mi madre decía, no me lo mucho a mi madre, perdonadme, pero es que decía muchas cosas inteligentes, era más lista que yo seguro. Decía, el mejor escribano echa un borrón. Bueno, Ford es una marca extraordinaria, pero las críticas no fueron por eso, sino porque se descubrió que la pieza que lo provocaba era una pieza muy sencilla y que valía solamente $11. Con una pieza, con $11 más cara, el coche no se incendiaría. Cuando digo que Rodrigo se ha erigido en la voz del pueblo, es que se ha erigido en la voz del pueblo, porque me dice, y no cuentas qué pieza era, qué elemento era. Pues lo voy a contar, era muy sencillo. Es una pieza que, digamos, por decirlo fácilmente en palabras sencillas, que unía la toma de combustible con el propio depósito, que era lo que se rompía y salía la gasolina. Pero bueno, dicho esto, es que la cosa fue a más, porque hubo un informe interno de Ford, donde expertos legales pues venían a resumir, a concluir que era más barato pagar las indemnizaciones que arreglar el problema. Bueno, a Dios gracias, el gobierno americano obligó a Ford a llamar a revisión a un montón de coches, tantos como 1,5 millones. ¿Os parecen muchos? Pues vais a alucinar. Se ha calculado que este fallo, estos 11 euros, han podido costar 900 muertes. Bueno, solo os digo una cosa, el presidente de Ford en ese momento, Lee Iacocca, fue fulminantemente despedido. Fuera de cámara, yo siempre digo que fuera de cámara a veces contamos cosas muy interesantes. Claro, decía Rodrigo, es que había que buscar un culpable, un chivo expiatorio, una cabeza, cortar una cabeza.
Y me he acordado que cuando trabajaba cuando era director general, siempre que había una reunión, había un problema, yo de broma decía, no hace falta buscar una solución, lo que hace falta es buscar un culpable. Pues eso, hay que buscar un culpable. Mercedes clase A, la prueba del alce. El otro día estaba viendo un monólogo donde el monologuista decía en plan de broma, hay gente que estudia historia y hay gente que sencillamente la cuenta. Bueno, pues este es mi caso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pasó todo esto yo tenía un cargo muy importante en la editorial, habíamos publicado todo esto y tuve una entrevista con el que entonces presidente de Mercedes en España, que iba a decir su nombre, pero mejor no lo voy a decir, es agua pasada. Y se puso muy, muy violento y me dijo, es que en España no hay alces. No, no hay alces, pero es que la prueba del alce es una prueba para no atropellar un alce o es una prueba para evitar a un coche que se ha detenido, a un niño, que es una frenada con esquiva y luego vuelta a su carril. Y el coche, os lo aseguro, volcaba. Y es que en esos años, también empujados por el tema de que fue uno de los momentos dulces del trofeo de coche del año en Europa, el Car of the Year, pues había algunas revistas, entre ellas la sueca de nombre Big Bilagar, que pusieron de moda una prueba, ya lo he contado, que llamaron prueba del alce, pero que era sencillamente, tú ibas a 60, el probador iba con el coche a 60 por hora, tenía que hacer una esquiva al carril paralelo y luego volver de nuevo a su carril. Es decir, para que os hagáis una idea, es como si de repente vas a 60 por hora, te aparece un niño, le esquivas, pero cuando va por el carril ligero viene un camión y tienes que volver. Eso, que aparentemente es muy sencillo, pues no. Y es que además a Mercedes pues, le pilló en un muy mal momento, porque el Mercedes clase A era el primer turismo que ellos hacían de tracción delantera. Bueno, y el problema es que cuando hacías esa prueba, la mayor parte de las veces acababa sobre el techo del coche. Mercedes hizo más o menos, ya lo veréis más adelante, lo que hacen todas. Primero, negarlo. Y luego, pues tomar medidas. Retiró muchos coches y luego lo que hizo fue pues, modificar la suspensión, endureciéndola, en algunos casos aumentar un poquito la batalla y luego, en todos los casos, poner no control de tracción, sino control de estabilidad. El Mercedes clase A fue el primer coche de una categoría relativamente modesta que montaba de serie control de estabilidad. Así que bueno, al final la cosa pues, fue para bien. Firestone, 203 muertos. Los neumáticos son claves para la seguridad y para la inseguridad también. Vamos a ver. En 1998, los Ford Explorer, que eran pickups potentes, pesados y altos, pues montaban dos tipos de modelos de neumáticos Firestone, que eran, lo quiero leer para no equivocarme, Radial ATX1 y el Wilderness AT. Bueno, pues, ¿cuál era el problema? Una minucia de nada, que se desprendía la banda de rodadura y el neumático acababa estallando. He dicho el Ford Explorer Pickup. El Ford Explorer no es un pickup, pero había modelos pickup que fueron los que montaron estos neumáticos, que eran minoritarios, pero bueno, en el Ford Explorer normal no los montaban. Bueno, ¿qué pasó? Pues lo que os decía antes, que ambas marcas negaron su responsabilidad y Ford acabó echando la culpa a Firestone. Tras 203 muertes comprobadas, Ford retiró ese modelo, por eso tampoco, y Firestone bajó tanto de ventas en ese momento que incluso tuvo que cerrar más de una fábrica. Ferrari y McLaren, espionaje. Vale ya de hablar de muertos, que no me gusta, y vamos a hablar de cosas divertidas. La Fórmula 1 es divertida, el espionaje es divertido, y cuando juntan las dos cosas es más divertido todavía. Vamos a ver, divertido, y voy a ser honesto, un poquito estúpido. Esto tengo que leer, aunque se me lleva la calva, Rodrigo, tengo que leer porque hay muchos nombres aquí. Con imágenes, Me tapas la calva con imágenes, o me pongo un sombrero. Nigel Stepney era responsable de pista del equipo Ferrari y prescindieron de él. Bueno, por los motivos no se lo cadujeron, pero le sustituyeron por un italiano, Luca Baldisseri. Enfadado, Nigel pues robó unos planos del futuro Ferrari con la idea de pasárselos a Mike Coudran, que era jefe de diseño del equipo rival de McLaren. Os voy a adelantar la conclusión de toda esta historia. Tú puedes ser un espía, puedes ser pero no puedes ser tonto. ¿Por qué lo digo? Porque la esposa de Mike se fue a fotocopiar esos planos, como aquel que dice, a la tienda de la esquina. Una tienda de estas del tipo de todo a 100, de chinos, de estas que hacen de todo. Pero se encontró con que el empleado de esa tienda que le atendió era un tifoso, digo bien, tifosi es el plural, un tifoso, un aficionado, un seguidor de Ferrari.
Este señor avisó a Ferrari y ¿cómo acaba la cosa? Muy sencillo, que a McLaren le quitaron todos los puntos en el campeonato de constructores y tuvo que pagar 100 millones de multa, que para McLaren tampoco sería tanto. Pero a ver, esto, al final, un espionaje muy chapuza. General Motors, autoapagado. Si en el año 2006 tenías uno de estos dos coches, el Chevrolet Cobalt o el Pontiac G5, pues te podía pasar que inopinadamente, de manera inesperada y sin venir a cuento, el coche se apagaba como si hubieses cortado el contacto. Bueno, en realidad era por culpa de unos bombines de la cerradura defectuosos y es que realmente lo que pasaba es que se quitaba el contacto él solo. Y alguno pensará, hombre Máximo, tampoco es para tanto. Bueno, es que no estáis teniendo en cuenta que cuando quitas el contacto, entre otras cosas, bueno, si es de noche te quedas sin luces, pero es que además te quedas sin asistencia en los frenos y sin asistencia en la dirección. O sea que sí es para tanto. Y de nuevo lo mismo. General Motors pues llamó a algunos coches, quiso enmascarar el programa, pero al final acabaron llamando a revisión a 2,6 millones de coches. ¿Que también os parece muchos? Bueno, pues hay escándalos con muchas más llamadas a revisión. Vais a alucinar. Toyota, aceleradores defectuosos. Así que lo que os decía, ¿te parecen muchos 2,6 millones de coches? Bueno, pues Toyota llamó a revisión a 10 millones de coches. Ojo, recuerdo que Lexus pertenece a Toyota y los coches afectados eran Toyota y eran Lexus. Bueno, un problemilla así entre comillas, de nada, que el coche se aceleraba solo. Bueno, Toyota además, es lo que digo que las marcas a veces echan un poco de morro, porque dijo que el problema era que la gente ponía alfombrillas que no eran las originales y que se enganchaba el acelerador y algunas otras ideas igual de peregrinas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que al final Toyota tuvo que soltar un dinerito. ¿Por qué? Soltó 1.200 millones de dólares para evitar en los Estados Unidos una persecución criminal y otros 1.200 millones de dólares, otro dinerito, pues para compensar a los afectados. Volvo S60, ridículo. Otra vez vamos a dejar los muertos, que no me gustan, ya lo sabéis, y vamos a ir a temas divertidos, porque esta historia que os voy a contar es más curiosa que peligrosa, pero es muy divertida, es muy divertida. A ver, vamos a ponernos en antecedentes. Imaginaos que eso es una marca muy importante y vais a presentar algo que consideráis que es también muy importante y llaméis a toda la prensa internacional. Bueno, en el caso de Volvo iba a presentar un sistema de seguridad muy innovador que llamó City Safety y que supuestamente impedía que en caso de distracción del conductor el coche chocase contra un obstáculo que había delante de él. En la presentación, que yo creo que estaréis viendo, pues la idea era lanzar el coche contra un camión que estaba parado y como el coche era muy listo, tenía que frenar para evitar el golpazo. Bueno, esa era la teoría, pero la práctica es que el coche se dio un bofetón espectacular y la mayoría de los periodistas presentes, en este caso no puedo decir aquello, yo estuve allí porque no estaba, pues se partieron de risa. Tesla le copió a Volvo, hace lo mismo. Tesla hace lo mismo. Ferrari 458 Italia, ardientes. Vamos a soñar. Imagínate que te compras el coche de tus sueños. Por ejemplo, sería el coche de mis sueños. Un Ferrari 458 Italia, flamante, precioso, de unos cuantos cientos de miles de euros. Bueno, hasta ahí todo bien o muy bien. Y un día, pues te animas y decides darle un poquito de caña en la autopista, mejor todavía, decides darle caña en un circuito y paras. Y de repente dices, uy, por ahí salió un humito. Y en nada, el humito no es humito, es humazo. Y en nada el coche está envuelto en llamas. Y tu sueño se convierte en pesadilla. ¿Qué pasaba? ¿De quién era la culpa? Bueno, por unos simples adhesivos insonorizantes, aislantes, que iban en el capó y en los pasos de rueda, que con el calor se despegaban, caían en partes calientes del motor en el escape y salían ardiendo rápidamente. Tácata, récord absoluto. 34 millones de coches, 34 millones de coches, unos pocos, de 10 marcas distintas se vieron afectados por este escándalo de esta empresa que se dedicaba a fabricar airbags. ¿Qué pasaba? Una minucia, que el airbag cuando sufrías un accidente no solo al hincharse explotaba
y no te amortiguaba, sino que además te arrojaba, digamos, metralla, por decirlo de alguna manera, pequeños elementos a la cara, imagínate. La verdad es que resulta sorprendente que solo haya registrados 100 heridos y 8 muertes a consecuencia de estos airbags, pero son tantos los coches de tantas marcas y por tantas partes del mundo que seguramente seguirán rodando por ahí millones de coches con estos airbags tan peligrosos. Volkswagen, el Dieselgate. Aquí no hay víctimas, a Dios gracias. Bueno, hay víctimas directas, pero para mí es el rey de los escándalos. Para mí es el rey de los escándalos. Y me hace gracia porque es una marca alemana, que todos pensamos que las marcas alemanas y los alemanes son gente muy seria, porque si esto hubiera pasado con un italiano hubieran dicho, claro, es que los italianos, bueno, los italiani o los franceses, no, pues es una marca alemana. Se me olvidó decirlo, que lo ponía en el guión, los tópicos no siempre son realidad, quería decirlo. Pero bueno, os preguntaréis, muchos lo sabréis, ¿en qué consistía esta trampa? La verdad es que la trampa era muy sencilla, pero funcionaba muy bien. Y es que el software detectaba cuando el coche estaba haciendo un test y cuando estaba rodando. Y joder, ¿cómo se hacía? Muy fácil. Cuando tú metes el coche para hacer pruebas en banco, metes las ruedas motrices, las otras están paradas. Mientras ruedan las 4 ruedas. Entonces el coche decía, uy, ¿están rodando mis ruedas motrices y las traseras no? Esto es una prueba. ¿Y qué hacía? Ponía un software distinto. Y el coche se portaba muy bien. Consumía lo que tocara, daba los caballos que tocaban y emitía muy pocas emisiones. Pero cuando el coche, que era muy listo, ya no estaba en un banco, sino estaba rodando, pues ponía otro software. El coche corría más, el coche gastaba menos, dice, ah, qué bien, sí, pero podía emitir hasta 40 veces más CO2 del permitido por ley. Como digo, una trampa muy tramposa. Acabo, pues como comencé, y es que yo creo que en Garaje Hermético defendemos al automóvil, el uso del automóvil, a los automovilistas, a los fabricantes de coches, a los fabricantes de componentes, a todo el sector. Pero es que hay veces que son absolutamente indefendibles. Sabiendo lo que sé, y que vosotros sabéis, pues como coche del día elegiría un Ferrari 458 Italia. Por supuesto le quitaría esos adhesivos y esas insonorizantes que se incendian, pero el coche es sensacional, con un motor central V8 de 4,5 litros y 570 caballos. Un verdadero sueño. Antes de llegar a las consultas, os recuerdo que seguimos respondiendo a través de correo, de email, que tenemos ahí a Luis Alberto Izquierdo trabajando para contestar a todas vuestras dudas. Y también os pedimos que nos mandéis intros. Acordaos siempre de las 3 normas. 1, que sea horizontal, no vertical, que tenga buen sonido y cuanto más imaginativos y más divertidos, mejor. Dicho esto, vamos con Andrés, que me pregunta, si ahora todos los neumáticos son radiales y no diagonales. De turismos te diría que todos. También me preguntan qué se diferencian. Bueno, pues que los hilos o la estructura del neumático, ya sea hilos o alambres, pues va de forma radial, de ahí su nombre, como si salieran desde el centro del eje de la rueda. Esto, que no entenderéis por qué, pero no importa. Lo importante es que sepáis que estos neumáticos son más progresivos, se deforman, hace que el coche consuma menos, suene menos y todo son ventajas tantas que prácticamente se puede decir que ya no hay neumáticos diagonales. Carmelo me pregunta si un Renault 11 Turbo, que le parece un patito feo, pero a él le encanta, se ha comprado uno, además un fase 2, pues es un coche que se puede preparar fácilmente. Bueno, a ver, la respuesta es que con dinero todo es fácil, pero tienes un coche que, mira, en el apartado motor, con muy poco que le hagas, hacerle una puesta a punto y luego, pues a lo mejor hacerle una gracia en el escape, en el filtro y un poquito más de presión al turbo, le ganas fácil 15 o 20 caballos. Y en el bastidor, bueno, pues es muy fácil. Neumáticos buenos, hay muelles para bajarlo un poquito, no te pases, y unos amortiguadores de calidad. Y el coche va a ser otro. Ya hemos llegado al final, espero que ninguna de estas marcas se enfade conmigo. Pero bueno, lo importante es que os guste el vídeo y ya sabéis que os suscribáis, que compartáis el vídeo, que hagáis comentarios y que nos deis todos los likes que podáis. Y lo más importante es vernos de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.